Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a esta clase. En este caso vamos a hablar de los agujeros, de los orificios, conductos del cráneo, esas puertas vitales entre las estructuras de afuera del cráneo y las de dentro del cráneo, esos vasos de comunicación, sobre todo nervios y vasos sanguíneos. Bueno, comentar que tenemos múltiples huesos en el cráneo y en la cara, como hemos visto, ¿vale? Y también comentar pues que el cráneo se divide entre la parte anterior, viscerocráneo, y en la bóveda del cráneo, que le llamamos neurocráneo, ¿vale? En el cráneo tenemos diferentes fosas: la fosa anterior, la fosa media, la fosa posterior, ¿vale? Y ahora vamos a ver cada una de ellas, las características que tienen y los conductos, los agujeros que tienen cada una de ellas. Vamos a comenzar por la... Vamos a ver ahora, vamos a hablar de la fosa anterior de cada una de ellas. En la fosa anterior tenemos como estructuras principales la lámina cribosa del etmoides para el paso del primer nervio craneal. El nervio olfatorio es importante para el sentido del olfato. Tenemos por delante el foramen ciego, que permite el paso de la vena epifisaria, el drenaje venoso cerebral, importantísimo. Y en estos lados tenemos el conducto óptico, ¿vale? Es el conducto principal del nervio óptico y las arterias del ojo, ¿vale? Ahora vamos a nombrar cada una de las estructuras importantes, conductos importantes de la fase craneal. Vemos aquí la fosa orbitaria superior, agujero redondo, el agujero oval, el agujero espinoso y el agujero rasgado posterior, ¿vale? Ahora vamos a explicar cada uno de ellos detenidamente, cada una de las estructuras que vienen o pasan en especial, ¿vale? Recordad que estamos en la fosa craneal media, en la fisura orbitaria, como vemos aquí en la imagen, es esa fisura que tenemos aquí arriba, ¿vale? Esa fisura grande, que por lo que pasan los pares craneales principales de la vista, del ojo, de los movimientos del ojo, ¿vale? Esa rama oftálmica, como son el oculomotor, el troclear, el abducens y la rama del trigémino, que viene a esta parte. Ok, ahora el siguiente que vamos a ver es el foramen redondo, agujero redondo. Este agujero redondo que vemos aquí en este lado, ¿vale? Es el conducto principal del paso del nervio maxilar, ¿vale? Es la rama maxilar, esa rama media del trigémino, ¿vale? Que principalmente va a dar la sensibilidad facial, la sensibilidad de toda la parte media de la cara, ¿vale? Vemos ahí ese conducto, ¿vale? Esa rama del trigémino, vemos que son 3 ramas, y esa rama media que atraviesa y va a la zona del maxilar, toda la zona anterior y media de la cara, ¿vale? Ahora vamos a ver el agujero oval, foramen oval, que es pues, el paso de la rama mandibular. Vemos ahí el trigémino, pues esa rama inferior del trigémino, ¿vale? Que es la que va a todo lo que es la mandíbula, y también es el paso de la arteria meningea accesoria. También tenemos el agujero espinoso, ¿vale? Ubicado aquí en el lateral, ¿vale? Agujero más pequeñito, y este es importante para la irrigación, la vascularización de las meninges, que tanta importancia y tanto vamos a hablar de ellas, ¿vale? Y por último, en esta zona tenemos el agujero rasgado, foramen rasgado anterior, que es en la zona petrosa, en la zona del temporal, como vemos ahí, ese conducto que es para el paso del nervio petroso y una rama del nervio facial, del que le va a dar toda la parte motora y parte de sensibilidad a los músculos de la cara. En la fosa craneal posterior tenemos el agujero magno, tenemos el conducto auditivo interno, tenemos el conducto del hipogloso, el conducto mastoideo y el más grande, el agujero yugular o agujero rasgado posterior, ¿vale? Vamos ahora a nombrar a cada uno de ellos, como hemos hecho anteriormente. El agujero magno, ¿vale? Que es el agujero mayor, que es el más grande de todos, que es el paso de la médula espinal, ¿vale? Es decir, es donde es la salida del cráneo de ese sistema nervioso central. También salen y entran arterias vertebrales, vasos y nervios, como el nervio accesorio, que es un nervio importante para la sensibilidad y motora de los músculos del cuello. El siguiente conducto, como hemos visto, el conducto auditivo interno, es el conducto
en la zona del hueso temporal, y sale pues parte del nervio facial que va a la cara y el nervio vestíbulo-coclear, que es el que coordina todo lo que tiene que ver con el oído y con el equilibrio, sobre todo importantísimo para el equilibrio todo esto. Ese trabajo craneal que haremos en esa parte, importantísimo, chicos. ¿Vale? El siguiente que vemos es el conducto del hipogloso. Este tiene que ver con la lengua y es la salida del nervio par número 12, que es en la parte más posterior, ¿vale? Y controla los movimientos de la lengua, que también va a ser muy importantes para el equilibrio y para la deglución y para otras funciones que veremos también más adelante, ¿vale? Tenemos también el agujero mastoideo. El agujero mastoideo se encuentra, como el nombre indica, pues en la mastoides, ¿vale? Y en esa mastoides del temporal, ¿vale? Y por ahí pues tenemos el paso de la vena mastoidea, y también es una zona de conexión entre venas, es decir, entre el drenaje del cráneo hacia afuera, hacia el corazón, ¿vale? Entonces también un paso importante para el drenaje, importante que tenga buena movilidad, ¿vale? Y por último pues tenemos el agujero yugular, ¿vale? El foramen yugular es el más grande de toda esta zona, quitando el agujero magno, ¿vale? Y por aquí pasan pues estructuras tan importantes como son el nervio glosofaríngeo, que va a tener que ver con la deglución y con la fonación, con el habla, el nervio vago, que ya hablaremos de él detenidamente, el nervio accesorio, y también arterias y venas, la vena yugular, ¿vale? Bueno, pues comentar también la importancia de estos. Vamos a tener en cuenta que para la clínica, ¿vale? Pues la compresión de cualquiera de estas estructuras, ya sea pues por tumores, por fracturas, por inflamación, derrame, cualquier cosa que afecte al paso de las estructuras que pasan por aquí, ya sea por compactación, como hemos dicho, por ejemplo, pues va a afectar a la función, ¿no? Si afecta a la arteria, pues la sangre no va a llegar bien a su destino; si afecta a las venas, no va a haber un buen drenaje; y si afecta al nervio, no va a haber una buena función, la función que corresponda a ese nervio, ¿no? Entonces tenemos que esas van a ser estructuras importantísimas que estén bien y que funcionen correctamente, ¿vale? Para acabar con este tema, me gusta hablar pues de casos clínicos, y en este caso vamos a hablar de un caso clínico que tengo comúnmente en consulta, como es un bebé con cólicos, ¿vale? El bebé con cólicos, por ejemplo, que viene a consulta, que se encoge y llora durante 10-30 minutos de manera incontrolada, que no lo podemos parar, tras la toma, tras haber comido, tras haber mamado, 10-30 minutos antes, ¿vale? Y cuando vamos a palpar el abdomen, pues vemos un abdomen que se encoge, es un bebé que se encoge, como que le molestara el abdomen, ¿vale? Y está duro, por lo tanto, ¿vale? Una de las posibles causas que podría ser, como he encontrado en múltiples ocasiones, pues podría ser la compresión del nervio vago. El nervio vago es un nervio principal para la coordinación y la sensibilidad, es decir, la información que viene del sistema intestinal, de los intestinos, hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro, ¿no? Hacia la parte intracraneal. Entonces, si este nervio, sobre todo aferente, que trae la información de cómo está para coordinar esa digestión, ese proceso de digestión, ¿vale? Cuando llega el alimento a los intestinos, pues si está comprimido en este agujero rasgado, ¿vale? En ese agujero rasgado, que por donde sale el nervio vago, como hemos visto, ese foramen yugular, perdón, pudiera estar comprimido, ¿no? ¿Por qué pudiera estar comprimido? Pues porque la estructura occipitomastoidea, como es el caso que he puesto en este ejemplo, pues pudiera estar compactada, como es el caso de la imagen. Es un caso real, que el lado derecho está compactado, ¿vale? Desde el nacimiento, en el momento del parto, y eso produjo esos cólicos, ¿no? Y a la apertura conseguimos pues abrir agujeros rasgados, flexibilizar esa zona de salida y mejorar la sintomatología. Muy bien, pues ahora vamos a ver un resumen de los
pares craneales, que son 12, que veremos detenidamente y los vamos a desarrollar más adelante, pero ahora por nombrarlos del 1 al 12, vamos en este orden. El nervio olfatorio salía en la fosa anterior por el conducto de la lámina cribosa del etmoides. El par 2, el nervio óptico, salía por el conducto óptico, este es para el sentido de la vista. Los nervios oculomotores son nervios motores del ojo, por la fisura orbitaria superior. El nervio trigémino, importantísimo, por la fisura orbitaria superior, el foramen redondo y el foramen oval 3. Los nervios faciales y vestíbulo-cocleares, ¿vale? Que son el nervio facial para todo lo que tiene que ver con la cara, con los músculos de la cara, y vestíbulo coclear para todo lo que tiene que ver con el oído, por el conducto auditivo interno de salida. Los nervios glosofaringios, vago y accesorios salen por el agujero yugular, y el nervio hipogloso sale por el conducto del hipogloso. Para acabar y como broche final para esta presentación, vamos a dar un resumen, un apunte, ¿no? Pues decir que cada uno de los orificios tiene una comunicación bidireccional, es el que conecta cuerpo-mente, ¿no? Es el que conecta el cuerpo y todo lo que hay dentro del cráneo a nivel cerebral, ¿vale? Bueno, todo esto tener la importancia que tiene pues a nivel de los sentidos. Estos pares craneales son los que conectan con los sentidos, las funciones motoras de los ojos, de la cara, de la lengua. Como hemos dicho, pues importantes esas estructuras de paso para que haya un buen drenaje en el caso del vascular, neurológico, por la función neurológica, la función de los nervios, ¿vale? Y la irrigación del cerebro, ¿vale? Importantísimo tener en cuenta todo esto. Así que nada, pues muchas gracias por la atención, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.